Bueno, vamos a conversar un poco sobre algunos aspectos generales de la estrategia ventilatoria en el distrés y fundamentalmente sobre algunas de las terapias coadyuvantes en el manejo de estos pacientes. La hoja de ruta que vamos a seguir es conversar algunos aspectos sobre ventilación mecánica protectiva, sobre la programación del nivel de PIP durante la ventilación mecánica, sobre las maniobras de reclutamiento alveolar, muy brevemente sobre el decúbito prono y posteriormente mencionar algo sobre bloqueantes neuromusculares y la utilización de corticoides. En cuanto a la ventilación mecánica protectiva, hace ya varios años que se ha establecido que la utilización de parámetros ventilatorios basados en la utilización de bajos volúmenes corrientes y una baja presión de distensión pulmonar que podemos eh, considerar cuando tenemos una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua o un driving pressure menor a 15 centímetros de agua, se asocian a una disminución de la mortalidad en los pacientes con distrés. Eh, en los últimos años, el concepto de driving pressure como mejor parámetro para evaluar la presión de distensión pulmonar también ha ido cobrando más relevancia, fundamentalmente a partir de los estudios de Marcelo Mato, en los cuales se demostró que el delta P por sí solo parece ser un mejor parámetro para adecuar la ventilación mecánica con parámetros protectivos en forma independiente de los volúmenes corrientes y de la presión meseta. A su vez, eh, estudios recientes también nos muestran cómo cada uno de los parámetros que nosotros eh, podemos programar o monitorear en la ventilación mecánica puede tener un impacto diferente sobre el desenlace de los pacientes. Entonces, en este estudio podemos ver, por ejemplo, que en pacientes con distrés, el aumento de 1 centímetro de agua en el delta P tiene el mismo impacto sobre la mortalidad que el aumento de 4 respiraciones por minuto en la frecuencia programada del ventilador. Por lo tanto, cada uno de los parámetros que nosotros programamos en la ventilación mecánica puede tener impacto sobre el desenlace de los pacientes y tenemos que saber el peso que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, parece ser que los principales factores que deberíamos tomar en cuenta a la hora de programar la ventilación mecánica y de considerar qué es lo mejor para el paciente siguen siendo aquellos vinculados a la mecánica ventilatoria y no necesariamente al intercambio gaseoso en sí mismo. A su vez, eh, desde hace un tiempo ya ha cobrado fuerza el concepto de que no solo debemos pensar en la protección pulmonar durante la ventilación mecánica, sino que la protección diafragmática es algo que desde un comienzo debemos tener presente. ¿Por qué? Bueno, porque esperamos que los pacientes en algún momento puedan independizarse de la ventilación mecánica y en ese sentido el daño diafragmático, el desarrollo de atrofia diafragmática es un determinante central en el desenlace de los pacientes y en la capacidad de los pacientes para desvincularse de la ventilación mecánica. En esta línea, los principales parámetros que debemos tratar de asegurar para minimizar la lesión y la atrofia diafragmática es tratar de mantener en la medida que sea posible un esfuerzo muscular diafragmático durante la mayor parte del tiempo que el paciente esté en ventilación mecánica, pero evitando un esfuerzo muscular excesivo por parte de los pacientes, así como tratar de corregir asincronías y utilizar una PIP óptima para el paciente en cada etapa de su evolución. En este aspecto en particular, y ya volviendo a lo que es el manejo general de los pacientes con distrés, eh, hay una gran incertidumbre sobre cuál es la mejor forma de programar un nivel de PIP en pacientes con distrés y cuáles son los niveles de PIP que deberíamos utilizar. Las guías
más recientes en el manejo de los pacientes con distrés, sugieren que el utilizar altos niveles de PIB sin maniobras de reclutamiento alveolar es lo más recomendado para pacientes con distrés moderado o severo, y eso parece asociarse a un mejor desenlace de los mismos. Ahora, el rango de a qué hacemos referencia cuando hablamos de PIB alta o cómo determinar el nivel de PIB en cada paciente siguen siendo las principales interrogantes en este sentido. Y en cuanto a la forma de programar la PIB, habitualmente nos enfrentamos a una gran disyuntiva en los parámetros a utilizar para programar el nivel de PIB. Por un lado, si nos basamos únicamente o fundamentalmente en la oxigenación, en los cuales sabemos que habitualmente niveles más altos de PIB se asocian a una mejor oxigenación por una apertura de un mayor número de unidades alveolares, o a la programación de PIB de acuerdo a parámetros fundamentalmente basados en la mecánica ventilatoria, como la complacencia, el delta P, la presión esofágica y transpulmonar, o la tomografía de impedancia eléctrica. Y es precisamente la estrategia basada en la programación de PIB mediante parámetros vinculados a la mecánica ventilatoria, aquella en la cual vamos a hacer énfasis y que consideramos que debe ser la estrategia a perseguir en estos pacientes. Entonces, en esta línea, uno de los posibles caminos es basarnos en programar la PIB a través del monitoreo de la presión esofágica y la presión transpulmonar. El concepto que persigue esta estrategia es tratar de mantener valores de presión transpulmonar ligeramente positivos, que lo que buscan es asegurar un nivel de PIB que minimice el colapso al final de la expiración. Si nosotros somos capaces de mantener un nivel de presión transpulmonar al final de la expiración levemente positivo, teóricamente deberíamos estar minimizando el colapso que se da en las zonas más declives del pulmón. Mientras que valores de presión pleural, valores de presión transpulmonar negativos nos estarían hablando de un mayor colapso a nivel de los sectores más dorsales del pulmón. De esta forma, el ajustar el nivel de PIB para contrarrestar esa presión pleural y tratar de mantener levemente positiva esa presión transpulmonar podría ser una estrategia beneficiosa a la hora de programar el nivel de PIB en estos pacientes. Ahora, qué es lo que hay demostrado al respecto? Bueno, eh, estudios de hace unos años ya demostraron que sí, es cierto, la programación del nivel de PIB parecería asociarse con algunos parámetros fisiológicos positivos, como es una mejora en la oxigenación o una mejora en las características mecánicas del sistema respiratorio en pacientes con distrés, pero sin embargo, cuando se realizaron estudios más recientes, con números más grandes de pacientes, estos beneficios no parecen ser tan evidentes y esto no se asoció con ningún beneficio en términos de mortalidad o sobrevida de los pacientes con distrés. A su vez, debemos reconocer que la utilización de la presión esofágica y medida de la presión transpulmonar no deja de ser una técnica con cierto grado de invasividad y que no suele ser eh, fácilmente fácilmente aplicable en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, la utilización de la tomografía de impedancia eléctrica, que es una técnica de monitoreo más reciente y que poco a poco va cobrando mayor difusión, surge en los últimos años como una estrategia prometedora para evaluar diferentes aspectos de la ventilación en distintas patologías, pero particularmente ha sido muy estudiada en el distrés respiratorio y que nos podría dar una información muy valiosa a la hora de
de programar la ventilación mecánica y particularmente el nivel de PIB en los pacientes con distrés respiratorio. Muy brevemente, la tomografía de impedancia eléctrica se basa en la utilización de una faja de electrodos que se colocan a nivel del tórax del paciente, y lo que hace es evaluar la conductividad de la corriente eléctrica a través del tórax. Básicamente, el principio es que cuanto más aire haya en el tórax, eso se asocia a una mayor impedancia, una mayor resistencia al pasaje de corriente, y cuanto menor cantidad de aire dentro de los pulmones, eso permite se asocia a una menor impedancia, ¿no? De esta forma, podemos ver ciclo a ciclo cómo el gas entra o sale de los diferentes sectores pulmonares, y a su vez cómo responde frente a diferentes maniobras, como puede ser una maniobra de reclutamiento o la subida o bajada de los niveles de PIB. Entonces, a partir de la realización de una maniobra decremental en la cual vamos disminuyendo gradualmente el nivel de PIB que utilizamos con un paciente, podemos construir un registro de este tipo en el cual podemos ver cómo con niveles más altos de PIB vemos estas zonas más claras que se asocian a un alto grado de hiperdistensión pulmonar, pero sin colapso, mientras que con niveles más bajos de PIB vemos cómo hay un mayor grado de colapso, fundamentalmente en sectores dorsales del pulmón y sin sobredistensión. Entonces, eso ha llevado a diferentes teorías sobre cuál es la forma o cuál es el mejor nivel de PIB que deberíamos utilizar en un paciente, pero lo más aceptado parece ser elegir aquel nivel de PIB que se asocia con el menor grado de colapso y sobredistensión pulmonar. Y eso habitualmente coincide bastante bien con la mejor complacencia del sistema respiratorio. Esto nos sorprende porque cuando de hecho nosotros programamos el nivel de PIB en los pacientes, en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos en las cuales no contamos con tomografía de impedancia eléctrica, justamente el parámetro en el que nos basamos es en el nivel de PIB que se asocia a la mejor complacencia del sistema. Y eso eh, fisiopatológicamente lo que nos está hablando es aquel sector, aquel valor de PIB que se asocia justamente con el menor colapso y la menor sobredistensión pulmonar. Es interesante también que a partir de la tomografía de impedancia eléctrica hemos podido ver cómo el patrón de lesión pulmonar que nosotros eh, evaluamos en forma estática cuando hacemos una radiografía de tórax o una tomografía axial computada puede variar con el grado el nivel de PIB que utilizamos en los pacientes. Entonces, patologías que inicialmente se comportan fundamentalmente como un compromiso focal unilateral, como podemos ver en la neumonía o en el distrés que tiene un comportamiento más bien asimétrico, pueden ir disminuyendo su porcentaje en la medida que elevamos el nivel de PIB, y con niveles de PIB más altos, el patrón de lesión pulmonar puede volverse más homogéneo. ¿Qué impacto ha tenido la utilización de la tomografía de impedancia eléctrica en la titulación de PIB en pacientes con distrés? Es difícil saberlo porque la información es aún relativamente escasa, pero sí parece asociarse a una mejor complacencia pulmonar cuando los pacientes, cuando se utiliza la tomografía de impedancia eléctrica para titular la PIB en este grupo de pacientes. El mechanical power como un parámetro asociado también al desarrollo de lesión pulmonar disminuye cuando se utiliza la tomografía de impedancia eléctrica para la titulación de PIB, y lo mismo ocurre con el driving pressure en estos pacientes. No obstante, todavía la utilización de tomografía de impedancia no ha sido capaz de demostrar
un efecto en parámetros, en variables más duras, como una disminución en la mortalidad o en los días de ventilación mecánica. Si bien, como decíamos, todavía hay poca información en base a estudios clínicos en pacientes con distrés cuya ventilación mecánica esté guiada por la tomografía de impedancia eléctrica. Y brevemente comentar este estudio reciente, que es un estudio del grupo de Brochard, hecho en animales, en un modelo de cerdos con distrés respiratorio, en los cuales la PIP fue titulada en base a tomografía de impedancia eléctrica y se dividieron animales en tres grupos. Algunos de ellos fueron ventilados durante 12 horas con un nivel de PIP por encima del punto de corte asociado con menor colapso, pero cierta sobredistensión alveolar. Un grupo de animales ventilados en el punto de corte, en el cual el colapso y la sobredistensión es mínima, pero hay un cierto grado de ambos, y otro grupo de animales en los cuales no se toleraba nada de sobredistensión, pero sí se toleraba algo de colapso en, en, al momento de programar la PIP. Y lo interesante es que el grupo de animales en los cuales se programó la PIP por debajo del punto de entrecruzamiento tuvo una mortalidad del 50% contra una mortalidad de 0% en los otros dos grupos. ¿Por qué es interesante este trabajo? Porque habitualmente surge siempre la disyuntiva cuando hacemos la programación del nivel de PIP, sea por complacencia, sea por tomografía de impedancia, ¿en qué punto debemos programar la PIP? Si en el punto, por ejemplo, en el que obtenemos la mejor complacencia o algo por encima de ese punto. ¿Ah? Y característicamente, muchas veces decimos programar la PIP 2 puntos por encima del valor que se asocia con la mejor complacencia. Bueno, este estudio, si bien eso no se sustenta en evidencia sólida hasta el momento, este estudio parece demostrar, al menos en un modelo animal, que el mantener un valor de PIP algo por encima del valor asociado a la mejor complacencia podría ser tan beneficioso como mantenerla en el punto de entrecruzamiento que se asocia a la mejor complacencia. Sin embargo, lo que no debemos hacer es utilizar niveles de PIB por debajo de eso, porque esto parece demostrar que el promover el colapso alveolar en el distrés respiratorio puede tener un fuerte impacto deleterio en el pronóstico de los animales en este caso y probablemente de los pacientes. Si bien es difícil extrapolar esto a lo que ocurre en la clínica, podríamos visualizar cómo en aquellos pacientes, luego de realizar una maniobra de titulación de PIP y programar un valor de PIP que creemos que se asocia con la mejor complacencia o se encuentra algo por encima, cómo el colapso alveolar en esos pacientes que se puede producir, por ejemplo, al desconectarse o al realizar una aspiración de vía aérea, puede dejarlos en este grupo de alto colapso alveolar y asociarse a un peor pronóstico en los niños. ¿Qué podemos decir sobre las maniobras de reclutamiento alveolar? Bueno, las últimas guías, tanto norteamericanas como las guías europeas, eh, recomiendan en contra de la realización de maniobras de reclutamiento alveolar, eh, particularmente maniobras de reclutamiento alveolar prolongadas y con altos niveles de PIB. Esto no es sorpresivo porque justamente estas recomendaciones se basan en el estudio ampliamente conocido de Cavalcanti, el ART Trial, publicado en JAMA en 2017, que justamente demostró que la utilización de maniobras de reclutamiento en pacientes con distrés y una estrategia de pulmón abierto
se asoció en este grupo de pacientes a un aumento de la mortalidad. Sin embargo, este resultado se vio frente a la utilización de un protocolo de maniobras de reclutamiento alveolar particularmente agresivo, en el cual se realizaba una maniobra de reclutamiento con niveles muy elevados de PIB por un periodo prolongado, independientemente de si el paciente tenía una respuesta o no frente a niveles más bajos de PIB. Por lo tanto, este estudio parece demostrar con un alto grado de evidencia que la utilización de este tipo de maniobras de reclutamiento alveolar agresivas se asocia a un peor pronóstico de los pacientes. Sin embargo, quedan todavía muchas interrogantes y las maniobras de reclutamiento alveolar no necesariamente tienen que ser vistas como algo que se asocia a un peor pronóstico de los pacientes, sino que las claves parecen ser la adecuada selección de los pacientes, es decir, que hay un determinado grupo de pacientes en los cuales la utilización de maniobras de reclutamiento alveolar puede llegar a ser beneficiosa. El protocolo debe ser adecuado al paciente y no guiado o sea, y no preestablecido con niveles tan elevados de PIB y en forma tan prolongada como se realizó en estudios previos. Y otra de las claves probablemente sea el adecuado monitoreo de la maniobra. Y en ese sentido, nuevamente, la utilización de la tomografía de impedancia eléctrica en aquellas unidades de cuidados intensivos en las que se encuentre disponible parece ser una herramienta eh, muy prometedora a la hora de identificar cuáles pacientes son los que más se pueden beneficiar y cuál es el protocolo más seguro para realizar las maniobras en este grupo particular de pacientes. Sobre el decúbito prono, no me quiero extender demasiado, van a tener una charla específica al respecto. Pero bueno, sí es una maniobra que cada vez más cobra mucha fuerza y cada vez en forma más precoz en los pacientes con distrés respiratorio. Está recomendada en pacientes con distrés moderado a severo y ha sido particularmente en los pacientes con distrés más severo que se ha asociado a una mejora en el desenlace y en la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, cuando analizamos en su conjunto los distintos trabajos que han evaluado el impacto de la ventilación en decúbito prono en pacientes con distrés, vemos que no en todos se ha asociado a un beneficio. Y de hecho, en la mayoría de ellos no ha tenido un impacto eh, francamente positivo en el desenlace de los pacientes. Entonces, ¿en qué pacientes es en los cuales realmente parece tener mayor indicación y mayor impacto positivo? Bueno, justamente en los pacientes con distrés moderado a severo es en aquellos en los cuales ha tenido un mejor desempeño el uso de ventilación en decúbito prono. Y un aspecto que parece relevante destacar es que el impacto positivo en la sobrevida de los pacientes con distrés no se debe a una mejora en el intercambio gaseoso. Eh, Esto es relevante porque muchas veces tendemos a colocar a los pacientes en decúbito prono y en casos en los cuales el intercambio gaseoso no mejora, consideramos que el prono no es inefectivo y rápidamente volvemos al decúbito supino. Y esto no siempre es la mejor estrategia, porque incluso en situaciones en las cuales el prono no se asocie a una mejora en la oxigenación, puede ser beneficioso para el paciente en términos de permitir una ventilación mecánica más protectiva y disminuir de esta forma la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Es cierto que la ventilación en decúbito prono y particularmente en algunos tipos de pacientes, como los pacientes obesos,
acarrea complicaciones y riesgos que hay que considerar, pero no solo debemos basarnos en la gasometría arterial para definir si el paciente debe o no seguir en decúbito prono. Y en este sentido, eh, hay cierta evidencia que parece favorecer la utilización de periodos más prolongados de ventilación en decúbito prono. Es sabido en nuestro medio, habitualmente tendemos a, por diferentes motivos, tendemos a mantener la ventilación en decúbito prono por periodos relativamente prolongados y difícilmente por menos de 24 horas. Y bueno, especialmente a partir de la pandemia por COVID-19, ha surgido evidencia que parece sustentar que el hecho de la ventilación de cúbito prono por periodos más prolongados justamente es la que se asocia a un mayor beneficio de los pacientes. Eh, el, el punto de corte de cuando hablamos de ventilación prona prolongada es variable y no está bien establecido, pero, por ejemplo, este es un estudio en pacientes con COVID-19 en los cuales aquellos que tuvieron una ventilación en prono por periodos mayores a 24 horas fueron los que se asociaron a una menor mortalidad. En cuanto al uso de los bloqueantes neuromusculares, ya sabemos que hay información contradictoria y eso surge fundamentalmente a partir de un efecto beneficioso que se vio sobre la mortalidad en pacientes con distrés en el estudio Accuracies de 2010, pero esto no fue, no pudo ser reproducido en el ROSE que incluyó un número mayor de pacientes 9 años más tarde. Entonces, eh, hoy en día se recomienda no utilizar en forma rutinaria los bloqueantes neuromusculares en los pacientes con distrés, si bien podría ser de mayor valor en aquellos pacientes con un distrés más severo y en las primeras etapas evolutivas. Eh, las guías norteamericanas, de hecho, sugieren la utilización de bloqueantes neuromusculares en este grupo particular de pacientes, basados en la disminución de la mortalidad, un menor riesgo de parotrauma y un aumento en los días libres de ventilación mecánica, pero sin embargo, esto parece asociarse también a un mayor riesgo de debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, eh, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para el uso de bloqueantes neuromusculares en los pacientes con distrés? Fundamentalmente, probablemente sean más beneficiosos en los pacientes con distrés más severo, probablemente con PAFI menor a 100, y principalmente en las primeras 48 horas de necesidad de la ventilación mecánica. El efecto más positivo se da cuando se compara solamente contra el uso de sedación profunda, pero sin embargo no ha demostrado beneficio cuando lo comparamos con aquellos pacientes que pueden ser manejados con una sedación más superficial. Y a su vez el mayor beneficio parece darse justamente en los pacientes en los cuales no se logra controlar las asincronías paciente-ventilador solamente con los ajustes de los parámetros ventilatorios o con una sedación más suave. Esos son los pacientes en los cuales parece asociarse a un mayor beneficio en la utilización de bloqueantes neuromusculares. Finalmente, la utilización de corticoides es algo bastante controversial, pero a partir de estudios de los últimos años, fundamentalmente el trabajo del grupo de Villar, publicado en 2020, parece sustentar la utilización rutinaria de corticoides en pacientes con distrés, y esto se ha asociado a una disminución en la mortalidad.
De hecho, las guías norteamericanas publicadas recientemente sugiere la utilización de corticoides en los pacientes con distrés, basados en una menor mortalidad, menor duración de la ventilación mecánica y estadía hospitalaria, a pesar de que su uso se ha asociado con hiperglicemia, mayor riesgo de hemorragia digestiva y un posible aumento del riesgo de debilidad muscular adquirida en cuidados intensivos. Sin embargo, también hay que ser cuidadosos a la hora de considerar la utilización de corticoides en el distrés y fundamentalmente en el distrés tardío. Este estudio, que ya tiene unos años y que incluyó 180 pacientes con distrés, demostró que la utilización de corticoides por 21 días en pacientes con distrés tardío, con más de 7 días de evolución, podía tener un impacto beneficioso en términos de oxigenación, complacencia, aumento de los días libres de ventilación mecánica y de shock, pero sin embargo se asoció a un aumento de la mortalidad en los pacientes que se incluían luego de los 14 días de distrés. Entonces, la utilización de corticoides en pacientes con distrés tardío, más de 2 semanas en base a este estudio, debe ser muy cuidadosamente definida porque podría asociarse a un peor desenlace en los pacientes. Entonces, debemos evaluar muy bien la utilización de corticoides en el distrés en base a los diferentes escenarios. Podría tener un efecto beneficioso en el distrés eh, más precoz, pero podría aumentar la mortalidad en el distrés tardío, fundamentalmente luego de los 14 días. También tenemos que tener particular cuidado en caso de distrés vinculado a infecciones virales como la influenza, porque también se ha asociado a un aumento de la mortalidad y un aumento en las infecciones nosocomiales adquiridas por estos pacientes. Como conclusión, entonces, en el manejo de los pacientes con distrés, debemos promover siempre la ventilación mecánica protectiva, pensando tanto en el pulmón como en el diafragma. Esta debe ser individualizada y basada fundamentalmente en la monitorización, tanto respiratoria y fundamentalmente aquí pensando en la mecánica ventilatoria y no solo en la gasometría, y también en parámetros neuromusculares que nos permitan ir monitoreando la actividad diafragmática a lo largo de las distintas etapas de la ventilación. La determinación del nivel óptimo de PIP debe basarse fundamentalmente en criterios mecánicos, a pesar de que no contemos con monitoreo de la presión esofágica o con tomografía de impedancia eléctrica. El monitoreo de la complacencia pulmonar, el driving pressure, la presión meseta, deben ser los principales parámetros que nos guíen a la hora de programar el nivel de PIP en forma seriada, porque la evolución de los pacientes puede ser muy dinámica y el nivel de PIP programado debe ir acompasando esos cambios. Las maniobras de reclutamiento alveolar no están prohibidas, pero sí deben ser reservadas para pacientes específicos, bien seleccionados, con un protocolo definido, ajustado para ese paciente y con un monitoreo estricto, tanto durante la realización de las maniobras como posteriormente a las mismas. El decúbito prono debe ser utilizado cada vez en forma más precoz y probablemente más prolongada, conociendo los riesgos y las dificultades que ello acarrea y por lo tanto haciendo énfasis en la correcta selección de los pacientes a la hora de realizar el decúbito prono. Los bloqueantes neuromusculares no son obligatorios en los pacientes con distrés, deben ser utilizados en forma racional, fundamentalmente en aquellos con distrés más severo y que tengan un mayor grado de asincronía paciente-ventilador que no seamos capaces de corregir con otras estrategias. Y los corticoides
parecen ser cada vez más una estrategia que debemos incorporar al tratamiento de distrés con las particularidades que mencionamos y teniendo especial cuidado en aquellos pacientes con distrés tardío o que pueda ser vinculado a infecciones virales como la influenza. Muchas gracias.